Bueno, primeramente quisiera agradecer al doctor Raúl Carrillo por la invitación y el espacio para compartir estas investigaciones que hemos estado realizando durante tanto tiempo, y a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, yo les voy a comentar un poco de un tema que trabajamos en el laboratorio sobre cómo influye el genoma accesorio y esta plasticidad que tienen las cepas de Pseudomonas para el incremento en la resistencia antimicrobiana. Primeramente quisiera comenzar con esta parte que comentó la doctora Morales sobre las regiones de plasticidad genómica en Pseudomonas. Nosotros observamos a partir de los estudios que Pseudomonas tiene sitios específicos en su cromosoma que son capaces de adquirir material genético importante que contribuye a la adaptación de esta bacteria a diferentes entornos, y eso hace que sea un microorganismo sumamente versátil. Estas zonas de plasticidad son importantes porque van a permitir que los elementos genéticos móviles que se han descrito en bacterias puedan integrarse a los cromosomas y darles características específicas a estos microorganismos. Dentro de los elementos genéticos más importantes que nosotros vamos a observar, en Pseudomonas tenemos las islas genómicas, que son estos mosaicos genéticos en donde hay genes adaptativos, genes de resistencia que van a contribuir a una mayor plasticidad para la bacteria. También tenemos otros tipos de elementos como los profagos, que son muy comunes en Pseudomonas y que tienen una interacción importante para la transferencia de genes a partir de virus, lo cual hace que el pool genético, la carga genética de Pseudomonas aumente por este fenómeno de transferencia como la conjugación por los virus. Estos elementos genéticos móviles pueden ser sumamente pequeños, se han descrito elementos de 1000 pares de bases hasta elementos sumamente grandes como los megaplásmidos que se encuentran en Pseudomonas, que pueden llegar a tener 350,000 pares de bases o incluso más grandes. Como les mencionaba, estos elementos contribuyen a una mejor adaptación de la bacteria y a incrementar la plasticidad genómica. Dentro de la familia de genes que nosotros vamos a encontrar en estos elementos genéticos móviles están los genes asociados a la resistencia a antimicrobianos, los genes de virulencia, genes de resistencia a metales pesados, genes de catabolismo, genes de movilidad y de recombinación, y algo que no se ha descrito o que no se ha estudiado a profundidad también son los genes hipotéticos que en Pseudomonas y sobre todo en los elementos genéticos móviles de Pseudomonas abundan en gran medida. Aquí voy a rescatar algunas familias de genes importantes como las exotoxinas, los sistemas de secreción, las adhesinas, que funcionan como factores de virulencia importantes que adquiere Pseudomonas aeruginosa por medio de estos mecanismos de transferencia horizontal. También existen familias de genes asociados a la resistencia antimicrobiana, como beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemasas, enzimas modificadoras de aminoglucósidos, genes de resistencia a fluoroquinolonas y enzimas modificadoras del lipopolisacárido. Estos genes, como describió un poco la doctora Sandner en la plática pasada, son muy importantes porque incrementan el potencial de resistencia que tiene la bacteria, sobre todo en ambientes hospitalarios. ¿Qué relevancia tiene la adquisición de estos elementos genéticos móviles? Bueno, se ha observado que estos funcionan como mecanismos de diseminación importante para determinantes de resistencia antimicrobiana, sobre todo en algunos ambientes como lo es el hospitalario, que ya se ha convertido en un reservorio importante para genes de resistencia. Esto debido a que los diversos mecanismos de transferencia horizontal, como lo mencionaba la doctora en la plática pasada, como la conjugación, la transformación o la transducción,
En ambientes hospitalarios donde los pacientes se encuentran en un estado inmunocomprometido o sobre mucho estrés o una terapia antimicrobiana fuerte, hace que muchos de los microorganismos propios de la microbiota sean eliminados y muchos agentes patógenos que propician la transferencia de este tipo de elementos genéticos móviles incrementen en esos ambientes y se propicie mucho más la transferencia genética y la diseminación de estos determinantes de resistencia. Ahora, de los estudios que nosotros hemos realizado, como les mencionaba la doctora Morales al inicio del simposio, se caracterizaron dos poblaciones importantes de Pseudomonas aeruginosa, una a partir de adultos con neumonía asociada a ventilador automático y otra de niños que presentaban una bacteremia posterior a una neutropenia. De estas cepas, nosotros elegimos algunas que presentaban características genéticas importantes. Se eligieron 4 cepas de adultos en color rosa y 2 cepas de niños en color azul porque tenían un perfil de resistencia antimicrobiano elevado y además presentaban, por la caracterización primaria que nosotros hicimos, un contenido de islas genómicas altas. Estas cepas se mandaron a secuenciar y a partir de los resultados que nosotros obtuvimos se describieron diferentes elementos genéticos móviles en estas cepas de Pseudomonas. Principalmente encontramos nosotros islas genómicas en un contenido bastante alto, elementos asociados a profagos y elementos conjugativos integrativos en estas cepas de Pseudomonas aeruginosa. Algo importante de rescatar es que estas cepas son aisladas de aquí del Centro Médico Nacional Siglo XXI, entonces quiere decir que mucho de lo que vamos a estar observando durante esta plática es algo importante que se debe de introducir en la vigilancia epidemiológica de este tipo de hospitales. Bueno, de estos elementos yo quisiera comenzar con una isla, que es la isla de patogenicidad 2, que también se conoce como isla EXO-U. Esta isla tiene como característica importante la presencia de una toxina, que es la toxina EXO-U, justamente, y a pesar de ser un factor de virulencia, se ha identificado que la presencia de esta isla en cepas de Pseudomonas genera una sinergia, entre el perfil de virulencia con el perfil de resistencia a antimicrobianos. Entonces, se han buscado algunas cepas importantes que tienen el genotipo EXO-U positivo y se vio que la resistencia o el perfil de resistencia a antimicrobianos se ve aumentado considerablemente. Esto puede ser debido a que la presencia de esta toxina también va acompañada por mutaciones específicas en algunos componentes importantes, como mencionaba la doctora Sander en la plática anterior, como algunas bombas de flujo o genes que se encuentran en el cromosoma de Pseudomonas, lo cual incrementa en la determinación por mínimas concentraciones inhibitorias un aumento en la resistencia a diversos grupos de antimicrobianos que se utilizan en Pseudomonas. Otro elemento importante que nosotros encontramos fue el integrón clase 1. Este integrón tiene una característica muy especial. Tiene una zona conservada, que es una integrasa, y en el extremo 5' del integrón, y un conjunto de genes conservados también en el extremo 3' del integrón, como son un gen que codifica para resistencia a compuestos cuaternarios, que están presentes en muchos de los desinfectantes y agentes antisépticos que se utilizan en el ambiente hospitalario. Y también hay un gen de resistencia a sulfas, que esto se observa en Pseudomonas cuando presentan este tipo de integrón, un incremento en la resistencia a este tipo de antimicrobianos. Pero hay una zona central que es una zona variable y justamente esto es lo relevante del integrón porque esta zona variable permite que clúster, conjuntos de genes se vayan integrando, se vayan
acomodando en esta región, y eso permite que las cepas de Pseudomonas cada vez vayan adquiriendo un mayor número de determinantes de resistencia antimicrobianos gracias a la ganancia de este integrón. En las cepas que nosotros encontramos en esta región podemos ver la presencia del integrón clase 1, en donde existe la adquisición de genes asociados a resistencia a carbapenémicos y a betalactámicos por la ganancia de genes de betalactamasas, como los son GES 19 y 20 en nuestro caso, y también un gen de resistencia a aminoglucósidos, que es un agente antimicrobiano importante que se utiliza en la práctica clínica contra la infección de Pseudomonas. Pero no solamente eso, sino que también se identificó que estos pueden estar acompañados por otro conjunto de genes, como por ejemplo aquí podemos ver a genes de resistencia a tetraciclinas o genes de resistencia a cloranfenicol o acetilasas que van a modificar las estructuras de algunos agentes antimicrobianos, incrementando la resistencia de esta bacteria a un mayor grupo de antibióticos. Dentro de la caracterización que se ha realizado con el integrón clase 1, se ha visto que 1 de cada 3 aislados de Pseudomonas aeruginosa presentan este integrón en su genoma, mientras que de estos integrones que se han identificado, cada uno de ellos puede presentar de 2 a 3 genes de resistencia en su estructura, siendo genes como la resistencia a las sulfonamidas, las betalactamasas, modificadores de aminoglucósidos y algunos otros genes como CAT, que codifica para resistencia a cloranfenicol, son los que se encuentran más presentes en este tipo de elementos genéticos móviles. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta cuando se realice la caracterización de este elemento es que se debe de analizar a partir de los extremos del integrón, que son las zonas conservadas de ya que la zona central es una zona variable y nos podría dar algunos falsos positivos en la identificación del integrón en nuestras cepas clínicas. Un elemento más que encontramos de importancia en nuestras cepas de Pseudomonas aeruginosa fue los elementos conjugativos integrativos. ¿Por qué? Porque estos tienen un conjunto de genes que le permiten generar una maquinaria de transferencia y de conjugación, lo cual va a facilitar que este elemento pueda ser escindido del cromosoma de Pseudomonas, circularizado y enviado a otro grupo de bacterias o incluso Pseudomonas para adquirir este tipo de elementos. Entonces, funcionan un poco como un plásmido y la característica principal es que estos elementos conjugativos poseen genes importantes para la resistencia a metales pesados. Y aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, genes asociados a la resistencia a mercurio, genes asociados a la resistencia a arsénico, genes asociados a bombas de flujo, que como mencionaba la doctora Sandner en la plática pasada, son sumamente relevantes en la resistencia en Pseudomonas. Entonces, la adquisición de este tipo de elementos va a hacer que no solo Pseudomonas sea resistente a los antibióticos que se utilizan en la práctica clínica, sino que también a los agentes que se usan para desinfectar las salas quirúrgicas, el material quirúrgico o incluso durante el lavado de manos de los médicos que se dedican a manipular a los pacientes o a tener alguna intervención frente a un paciente, pues podemos ver que este tipo de bacterias va a generar una resistencia frente a estos tipos de agentes antisépticos. Finalmente, yo quisiera mostrarles esta tabla en donde es el contenido genético asociado a los elementos genéticos móviles que nosotros identificamos en nuestras cepas. Algo importante de recalcar aquí es que en nuestra población nosotros identificamos un mayor contenido de elementos móviles que lo que se describe o se había descrito normalmente en la literatura, siendo los profagos unos agentes muy importantes dentro del genoma de Pseudomonas.
Si ustedes se fijan en estas columnas, nosotros podemos observar que aquellas cepas que tuvieron la presencia de islas genómicas en este color azul celeste, o elementos conjugativos integrativos en color naranja, o el integrón clase 1, presentan en su perfil de resistencia antimicrobiana una resistencia elevada, siendo cepas multidrogoresistentes o extensivo drogoresistentes, lo cual, acompañado con la resistencia que se identificó a partir de la utilización de las bombas de flujo, pueden generar un aumento en este perfil y hacer mucho más difícil el tratamiento de este tipo de infecciones, generando así cepas clasificadas como difíciles de tratar en la parte clínica. Y bueno, como conclusiones de esta parte del trabajo, nosotros vamos a ver que Pseudomonas es una bacteria altamente adaptable al entorno hospitalario por toda esta ganancia de material genético exógeno que tiene y que va a permitir que sobreviva al estrés que tiene el medio hospitalario, adquiriendo factores de virulencia, factores de resistencia antimicrobianos o factores de resistencia a metales pesados. Es importante que en la práctica clínica y en los hospitales y también en los institutos de investigación se busquen los genes asociados a esta resistencia antimicrobiana y la presencia de estos elementos genéticos móviles, sobre todo los que tienen una mayor prevalencia en nuestras poblaciones, porque es importante desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Y finalmente es necesario también realizar una mayor investigación sobre cómo estos genes que tienen funciones hipotéticas o que no están caracterizados y que pueden tener alguna actividad importante en el establecimiento de Pseudomonas en cualquier ambiente, generen alguna sinergia para incrementar estos perfiles de resistencia de este microorganismo. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.